Bendecido día, estimados estudiantes. Estamos ya en el tercer módulo, justamente en la tercera materia y pues la tercera semana también de la clase de biología, ¿no? Empezamos nuestra clase el día de hoy con un tema muy interesante, ¿no? Para poder analizarlo. Seré muy breve en la explicación para que ustedes puedan entender por cuestión de tiempo, ya que solo habrá un enlace, ¿no? Empiezo con el tema del día de hoy, que es la fuerza invisible que configura nuestro entorno, ¿no? Se han preguntado ustedes por qué nosotros no podemos ver la fuerza, pero sabemos que la fuerza está presente. Voy a compartirles para poder analizar, voy a compartirles un videíto que deseo que presten mucha atención para que puedan comprender, ¿no? Lo voy a compartir en este momento. Vamos a analizar. Sencillo. Vamos a ver las fuerzas, sus tipos y efectos. Pon atención, que empezamos. A lo largo del día se realizan muchas tareas que suponen una interacción entre objetos. Sucede cuando tomamos un libro, frenamos nuestra bicicleta o das forma a la plastilina. Todas estas interacciones entre cuerpos se llaman fuerzas. Pasemos ahora a ver los efectos de las fuerzas. Las fuerzas tienen estos efectos sobre los cuerpos. Pueden mover un cuerpo que estaba parado. Pueden parar un cuerpo que estaba en movimiento. Pueden modificar la velocidad de un cuerpo. Y por último, pueden producir deformaciones. Por lo tanto, te estarás preguntando, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Según cómo y dónde se apliquen las fuerzas, pueden provocar efectos distintos. Por ejemplo, no es lo mismo empujar un cuerpo desde la parte de atrás que desde arriba o desde delante. Es decir, en la representación de las fuerzas no solo basta con un número, sino que es necesario indicar el sentido y la dirección en el que actúan. Además, se señala el módulo. Por ello, se representan a través de un vector. Pasemos ahora a ver un ejercicio. Un coche se ha averiado y debe ser desplazado fuera de la calzada. Si se empuja de distintas formas, predice el resultado que se obtendrá. Tenemos el coche y vamos a aplicar fuerza por aquí. Por lo tanto, el coche se mueve hacia atrás. Tenemos el coche y ahora vamos a aplicar fuerza por aquí. El coche se mueve hacia adelante. Y ahora tenemos el coche y vamos a aplicar fuerza por aquí. El coche no se mueve. Por lo tanto, atención, el efecto que produce la fuerza es distinto según la dirección y el sentido con que se aplique. Una vez visto esto, vamos a clasificar las fuerzas por contacto y distancia. Las fuerzas pueden actuar de dos formas distintas. Empecemos por las fuerzas de contacto, que se producen cuando existe contacto físico entre los cuerpos. Por ejemplo, cuando se golpea una pelota con una raqueta de tenis o cuando se empuja una camilla. En ambas se produce fuerza por contacto. Pasemos ahora a ver las fuerzas a distancia. Se producen sin que sea necesario el contacto físico entre los cuerpos. Por ejemplo, cuando se deja caer un balón, resulta ser atraído por la tierra y desciende. Encontramos tres tipos de fuerzas a distancia. Las gravitatorias, entre cuerpos que tienen masa. Por ejemplo, cuando se tira un paracaidista. Las magnéticas, entre dos imanes o entre un imán y el hierro. Por ejemplo, entre un bloque de hierro y el imán. Y por último, las eléctricas, entre cuerpos con cargas eléctricas. Por ejemplo, cuando cargamos un teléfono móvil. Pasemos ahora a ver el newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional se llama newton, en honor al físico y matemático inglés Isaac Newton. El símbolo de esta unidad de medida es N.
Una vez visto todo esto, vamos a hacer una serie de ejercicios. Clasifica las fuerzas por contacto o distancia. Vamos a dejar un tiempo para que las leas tranquilamente y ahora las clasificamos. La Luna gira alrededor de la Tierra, es una fuerza por distancia. Pelas una zanahoria con un cuchillo, una fuerza por contacto. Tomas una curva con una bicicleta, una fuerza por contacto. Das una patada a una pelota, una fuerza por contacto. Se electriza tu pelo al quitarte el jersey, una fuerza por distancia. Unos clavos son atraídos por un imán, una fuerza a distancia. Una vez visto esto, vamos a hacer el segundo ejercicio que dice así. Dibuja el vector fuerza que hace caer una pelota de baloncesto. El vector fuerza que hace caer una pelota de baloncesto es un vector fuerza vertical hacia abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como... Ya, entonces allí pudimos observar de manera resumida, como les decía, ¿no? Específicamente los tipos de fuerza y ejemplos, ¿no? Continúo, ahora sí con la diapositiva que se paralizó. Vuelvo y repito, pido mil disculpas de pronto por las interferencias en cuanto a los sonidos, ¿no? Que se escapan de mis manos en el entorno. Déjenme ver que mi mouse no me permite agrandar la diapositiva, pero sí moverla, vamos a ver. Ya, ¿no? Espero ustedes puedan ver allí desde sus espacios. Iniciamos con el tema de la fuerza invisible que configura nuestro entorno. ¿Ya? La fuerza invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, como la gravedad, el magnetismo y la electricidad, que actúan sobre la materia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales porque percibimos el mundo aunque no podemos verlas directamente. Adicional a esto, yo analizando este tema, busqué y pude parafrasear dos párrafos muy hermosos que tienen que ver con la fuerza interna. De pronto, alguien que esté allí presente y desee participar leyendo estos dos párrafos que están en la lectura, ¿ya? Procedo a Cosa leer. dijo, Miss, Sí, disculpe. si podría ayudarme con la lectura desde donde dice debemos hasta lo último. Dice, debemos creer. Así es. ¿Sí me escucha ahí? Sí, perfecto. Ya. Debemos creer en nuestro potencial, creer que el mundo conspira a nuestro favor. Cuando buscamos lo que queremos, seamos siempre optimistas al punto de superar barreras, conflictos y desánimos. No debemos dejar que cualquier persona nos disminuya o nos haga creer que no podemos hacer algo. Es hasta que suceda nomás. Hasta que suceda, sí. Ya. El poder de hacer está dentro de cada uno de nosotros. Nuestros sueños, nuestros deseos y anhelos. Ellos son nuestros. Nadie puede quitarlos de nosotros. Solo nosotros podemos hacer lo que se concreten. Ama y cree en tu poder interior de hacer que suceda. Muy bien, muchísimas gracias, Isael. Gracias por la lectura. Como decía él, esto aporta mucho a la parte personal de cada uno de ustedes, de los que van a ver esta clase grabada, ¿no? Debemos creer en nuestro potencial. Debemos, pero todo lo que nos, como les decía en una clase anterior, todo lo que nos sucede, ¿verdad? Es el resultado de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Entonces no debemos dejar que nadie nos diga que no podemos hacer. Nosotros nos hemos propuesto, ¿no? Sueños, metas, deseos, anhelos y debemos cumplirlas. Entonces, para eso está en nuestro interior. Debemos hacer y creer en nuestro poder para que eso suceda, ¿no? Continúo y hablaba de la fuerza, muy particular de la fuerza propia interior que tenemos nosotros los seres humanos. Dice aquí, las fuerzas en nuestro entorno. ¿Qué son las fuerzas? Son interacciones entre dos o más cuerpos. Pueden ser ejercidas por seres vivos o también por objetos o cuerpos inanimados. La fuerza no es una característica propia de los cuerpos, muy cierto. Nosotros podemos decir que algún material tiene fuerza,
pero no es una característica propia de ese material. La fuerza se ejerce o se realiza cuando hay una interacción, un movimiento, una ejecución. Debe haber una interacción para que haya fuerza. ¿Han escuchado ustedes decir, yo sé que sí, yo lo he escuchado también en ciertos momentos, ocasiones, que se dice, es que los hombres tienen más fuerza que las mujeres? Aquí podemos descubrir que no es así. ¿Por qué? Erróneamente se pensaba que los hombres, por ser hombres, tienen más fuerza que las mujeres, pero no. Lo correcto es decir, hay seres vivos u objetos que tienen mayor capacidad de realizar fuerza que otros, ¿verdad? Eso incluye también a las mujeres. Esa es la palabra correcta, la frase correcta es decir, hay seres vivos u objetos que tienen mayor capacidad de realizar fuerza que otros, ¿no? Aquí también podemos observar tres características, ¿verdad? Tres efectos de la fuerza. Primero, cambio en la forma. Segundo, cambio en la dirección del movimiento de un cuerpo. Tercero, cambio en la rapidez de un cuerpo, ¿no? También nosotros podíamos ver en el video que, si ustedes pudieron observar, cuando hay fuerza, hay direccionamiento, hay longitud, ¿verdad? Hay sentido, hay intensidad. Y para eso, pues esto tiene mucha relación con la física, con la química y la matemática, que ustedes lo van a ver también en otro módulo más adelante. Pero quiero verles aquí, miren, esa flechita que ustedes ven en la pantalla, que en muchas ocasiones nosotros sabemos decir la flechita, ¿verdad? Nosotros sabemos decir la flechita, tiene un nombre y se llama vector. Entonces, cuando usted vuelva a ver eso, ya sea en su vida cotidiana, en su trabajo, en algún momento, eso se llama vector y representa intensidad, dirección y sentido. Intensidad, porque se refleja a través de la longitud del vector. Dirección, porque indica la orientación o posición del vector respecto a un eje. Sentido, indica hacia dónde se aplica la fuerza y está representado por la punta del vector, ¿no? Ahora sí, bien, vemos cuáles son los tipos de fuerza. Voy a tratar de ser muy breve en el tema para que ustedes puedan entender, que quede muy claro en ustedes los diferentes tipos de fuerza, ¿ya? Por cuestión de tiempo seré muy breve. Fuerza de roce. ¿Qué es la fuerza de roce? Cuando tratamos de deslizar un cuerpo sobre otro o sobre una superficie, aparece una fuerza que se opone al deslizamiento. Es decir, usted está intentando mover algo, pero es difícil y hay algo que no se puede por algo, ¿verdad? Esta fuerza se denomina roce o fricción. Es decir, que a esa palabra que a veces decimos voy a mover, voy a empujar, voy a deslizar, se dice voy a hacer fuerza de roce o fricción. Esas fuerzas son provocadas por las irregularidades microscópicas de las superficies que están en contacto. Es decir, las irregularidades microscópicas vendría a ser lo que se interpone ya sea en el piso o en el lugar que usted quiere mover para que eso no pueda deslizarse, no pueda haber fricción, ¿verdad? Mientras más rugosas sean las superficies, mayor será la intensidad de la fuerza de roce. Miren el ejemplo, un chico está haciendo una fuerza de roce a un mueble, dice aquí, ¿no? Pero en la imagen más pequeña ustedes pueden ver que no puede así nomás, porque la superficie, que sería el piso, se llama superficie, ¿no? Tiene impedimentos, no es liso, hay pedacitos en que se interpone, entonces es ahí donde usted viene a hacer la fuerza de roce o fricción. Primer ejemplo, ¿no? Que quede muy claro. Continuamos y también vemos aquí en los tipos de fuerza la gravedad. Aquí vamos a descubrir el por qué nosotros los seres humanos, específicamente las personas, todo lo que tiene vida, pero los seres humanos, estamos de pie sobre la tierra. ¿Por qué nosotros no nos elevamos con facilidad? Usted sí puede saltar, pero no porque usted vaya a saltar significa que usted va a elevarse, ¿verdad? Vuelve a caer al piso. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, atrayéndolos hacia ella. En el año de 1687, Isaac Newton desarrolló la ley de gravitación universal,
la ley que rige la acción gravitatoria. Es lo que veíamos en el video hace poco. La gravedad hace que los planetas entren en órbita alrededor de las estrellas, como la Tierra que está en órbita alrededor del Sol. O sea, existe gravedad para que nuestro planeta Tierra esté donde está, ¿verdad? Y eso se llama fuerza a distancia. ¿Por qué? Es lo que veíamos en el ejemplo en antes, porque este tipo de fuerza, que es la gravedad, no necesita que la Tierra esté pegada al Sol para que haya esa fuerza, esa gravedad. Eso se llama fuerza a distancia, que es lo que veíamos antes en los ejemplos y también lo vamos a ver más adelante. La fuerza gravitacional se mide y se representa en kilogramos de fuerza o newtons, que es representado por la letra N. También lo vimos en el video, esto ustedes lo ven en física y química, en las nomenclaturas. Ya la M es newtons. Y usted cuando vea eso va a saber que eso significa que es la fuerza de gravedad, ¿verdad? Ya ustedes eso es en fórmula. Y miren ustedes aquí, la fuerza gravitatoria atrae a todos los objetos con masa entre sí. En la Tierra, esta fuerza nos mantiene pegados al suelo y es la responsable de la órbita de los planetas alrededor del Sol. La gravedad es lo que hace que se unan entre sí trozos de materia para formar planetas, lunas y estrellas. Miren ustedes, la gravedad es lo que hace que los planetas entren en órbita, o sea, no solo nuestro planeta Tierra, sino también los otros planetas, ¿no? Alrededor de las estrellas. Ahí viene el ejemplo, como la Tierra que está en órbita alrededor de nuestra estrella, el Sol. Voy a hacerles una explicación breve. ¿Cómo funciona la ley de la gravedad? Dice aquí que atrae los objetos con masa entre sí. Es decir, la Tierra, porque la Tierra sostiene muchas cosas, ¿verdad? Plantas, animales, objetos inertes, a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pero es la Tierra es la que atrae todas las cosas. O sea, ¿por qué las cosas están sobre la Tierra? Y aquí nosotros vemos la respuesta. Es porque la fuerza gravitatoria que tiene la Tierra, que es magnetismo, ustedes pueden ver allí en la Tierra, ya, nosotros no lo vemos, pero es una fuerza que está presente, que no la vemos, pero está ahí, ¿ya? Para que las cosas estén donde están, tienen que tener una masa. ¿Y qué es la masa? La masa es lo que compone a ese objeto. Por ejemplo, que nosotros somos un objeto. ¿Cuál es nuestra masa? Nuestra masa viene a ser lo que nosotros tenemos interno, lo que nos da peso a nosotros, ¿verdad? Y es por ende que esa masa, ese peso que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, es la que nos mantiene pegados al suelo o a la tierra. Ustedes han escuchado muchas veces que en forma de broma o así, ¿no? Por molestar, se suele decirle a las personas que son bien delgaditas, de broma, les suelen decir, cuidado, te lleva el viento, ¿verdad? ¿Han escuchado? Es una broma. Pero ni por más que la persona sea demasiado delgada, no significa que se lo va a llevar el viento, porque esa persona, su cuerpo, tiene una masa que permite que esté de pie, que esté en la tierra, que no va a salir volando, ¿no? Y es la responsable de, bueno, ya, de la órbita de los planetas alrededor del Sol. Entonces ahí está un poco comprendido el porqué de las cosas están donde están. Es por la fuerza de la gravedad. La cocina, su computadora, su mesa, está sobre un sitio por la fuerza de gravedad que tiene. Obviamente que ahí viene la fuerza de movimiento también. Si usted quiere cambiar la cocina, quiere cambiar la refri a otro lugar, ahí viene la fuerza de roce o fricción. ¿Ve? Una cosa va ajustada y en conexión con otra, si se dan cuenta, ¿no? Espero que quede muy claro, ¿no? La fuerza de gravedad. Según esta ley, todos los cuerpos con masa en el universo se atraen unos a otros. Mira, es lo que les decía. Todos los cuerpos se atraen unos a otros. Cuando hablo de cuerpos, hablo de objetos, ¿no? La intensidad de esta fuerza depende de dos factores. Lo que les decía, la masa de los objetos y la distancia. Miren, también depende de la distancia. Y es el ejemplo que antes decía que, por ejemplo, la chica, el primer ejemplo que tenemos aquí, la chica está haciendo una fuerza. ¿Cómo se llamará esa fuerza? Esa fuerza se llama fuerza de roce o fricción, porque tiene que haber contacto para que eso se mueva. No es que la fuerza ya está. Recuerden que una característica de los objetos no es la fuerza, porque la fuerza está presente cuando hay movimiento, hay interacción. Entonces, el primer ejemplo de la chica
Es fuerza de contacto y fuerza de fricción, porque ella necesita tener contacto con lo que ella necesita para hacer la fuerza de fricción, miren, ¿no? Entonces, para movilizar. El segundo ejemplo que tenemos aquí es donde un chico quiere algo, pero él está haciendo una fuerza, ¿verdad? Y en sus manos tiene un objeto. ¿Qué tipo de fuerza será? ¿De contacto o a distancia? Recuerden que él quiere obtener algo y aquí dice que depende de la distancia entre ellos. Entonces, esa es una fuerza a distancia, ¿verdad? Porque él tiene que tener contacto con el material para obtener lo que quiere. Y es a distancia. También vemos el magnetismo, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vemos el de gravedad, justo que estamos hablando ahorita, donde las cosas caen por su propio peso. Miren, si la manzana no pesara, no tuviera una masa, por decir voluminosa, ¿verdad? No se cayera, pero depende de su masa para que esté donde está, ¿no? La de fricción, donde el niño va bajando, pues, ¿no? Dependiendo del roce o la velocidad del roce para que baje. Y la de aceleración, miren, la última, que tiene mucho que ver con lo que yo le decía al estudiante que lea en la primera lectura, ¿verdad? Debemos creer que podemos. Y aquí es aceleración, ¿no? Continuamos y aquí vemos qué es el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico relacionado con la interacción de ciertos materiales que poseen propiedades magnéticas. Miren ustedes, los imanes, en el magnetismo hablamos de objetos y específicamente vamos a hablar del magnetismo que está presente en la Tierra y nosotros no lo vemos. Y también en el imán, que aquí en la Tierra que tiene magnetismo, también hay otros materiales, ¿no? Pero en el ejemplo está el imán. Los imanes son objetos que generan un campo magnético y son fundamentales en este fenómeno. Miren, los imanes tienen dos polos magnéticos, norte y sur, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estos dos polos se atraen y repelen entre sí. Las partículas cargadas como electrones contribuyen al magnetismo. Los materiales magnéticos pueden alinearse y mantener su magnetismo incluso después de retirar la fuente magnética. Este fenómeno es crucial en tecnologías como la electricidad, la resonancia magnética y la fabricación de dispositivos electrónicos, ¿no? Y aquí vemos el resumen, miren. El magnetismo, en pocas palabras, es el fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. Y aquí vemos el imán, miren, el color rojo es del norte y el color azul es del sur. Los imanes son objetos metálicos que crean una área de fuerza magnética a su alrededor y que no es visible a la vista. Nosotros no la podemos ver, pero está presente. Ese imán tiene un magnetismo. Usted lo puede tener en su mano y tiene magnetismo y puede atraer cosas que sean de metal, pero usted no lo va a ver, ¿no? Aquí vemos el color rojo del polo norte es la parte del imán que apunta al norte de la Tierra y el color azul del polo sur es la parte del imán que apunta al sur de la Tierra. Miren ustedes, ya, y aquí vemos el imán y miren, esas rayitas que ustedes ven alrededor del imán, como unas rayitas para arriba y para abajo y también del planeta y también acá adelante, es magnetismo, es lo que le digo que está presente pero nosotros no lo podemos ver. ¿Ya? ¿Y cómo ustedes pueden cuenta que algo no es de metal o no tiene magnetismo cuando no es atraído por un imán? Eso no tiene magnetismo, no es de metal, ¿no? Y qué impresionante, miren, dice la última imagen, el último cuadro, dice que incluso debajo del agua, dependiendo del campo magnético de un imán, puede también atraer cosas. Qué impresionante, ¿no? Inclusive debajo del agua. Ya, si tiene magnetismo, dependiendo su campo magnético, puede atraer cosas el imán, ¿no? Continúo. Ya, hasta ahorita, como les he dicho, he sido muy breve. Hablamos acerca de la fuerza de roce o fricción, ¿verdad? Que ya debe quedar clara qué es, ¿no? Acá vamos a hablar de la fuerza de gravedad. También ya sabemos que las cosas, por qué las cosas están donde están, ¿verdad? Y ahorita acabamos de ver el magnetismo también. Ahora vamos a ver, como último punto, la electricidad. ¿Qué es la electricidad? De pronto algún estudiante que está presente y desea ayudarnos con la lectura. Les decía, ¿no? ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía
que se manifiesta con el movimiento de los electrones de los átomos que hay en la superficie de un material. Este movimiento de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica. Miren ustedes, la corriente eléctrica se da cuando se ponen en contacto dos elementos, entre los que hay una diferencia de potencial eléctrico. La electricidad genera otros fenómenos físicos, como por ejemplo la luz, el calor y el movimiento. La luz dando energía en los bombillos, el calor, radiación eléctrica y movimiento en motores, ¿no? Seguimos, quiero ser breve con esto, ¿no? Me adelanté un poquito. Voy a hacer una explicación breve en cuanto a lo que es la electricidad, ¿no? Recuerden ustedes que en un periodo anterior ya habíamos hablado acerca de los átomos, ¿verdad? Nosotros decíamos, ¿qué es los átomos? ¿Qué son los átomos? Es la composición de un sinfín de partículas para generar una materia, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, un ejemplo específico, para poder generar, ¿qué podemos decir? Un esfero, ¿verdad? Un esfero. Se tuvieron que hacer un sinnúmero de mezclas, por decirlo así, ¿verdad? O de procesos para que se dé el material que contiene un esfero. Ya, ese es el átomo, el sinfín de partículas que se tuvo que unir para que haya esa materia, ¿ya? Y aquí mismo dice, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de corriente eléctrica, a nuestra mente se nos viene en cable, ¿verdad? Es un cable que tiene energía. ¿Pero qué contiene ese cable? Contiene electrones que obviamente están presentes, pero no lo vemos, pero se llama así. Tiene electrones y esos electrones han sido compuestos por átomos. Y todo eso, como dice el tercer párrafo, cuando se ponen en contacto dos elementos entre los que hay una diferencia de potencial eléctrico, se genera la corriente eléctrica, ¿no? Miren, y aquí voy con un ejemplo claro de energía. Pero ya, profesora, cuéntenos cómo se genera la fuerza aquí. Miren ustedes. La energía eléctrica genera una fuerza de diferentes maneras. Y aquí, miren, esta imagen me gusta mucho porque me especifica el porcentaje de fuerza mínimo que genera todos los componentes, los domésticos, los consumos de los materiales eléctricos. Miren ustedes, agua caliente 3%, cocina eléctrica 9%, calefacción 15%, los electrodomésticos pequeños 7%, el televisor 10, el refrigerador 18, impresionante. Miren, igual que la iluminación 18, así que no deje muchos focos encendidos, ¿no? Lavavajillas 2%, lavadora 8%, secadora 2%, microondas 2%, hondo eléctrico 4%, ordenador 1% y aire acondicionado 1%. Entonces, imagínese usted, al momento de combinar y que usted justamente un día dijo a encender todo lo que tengo, se suma, ¿no? Es allí el ejemplo en las planillas de energía eléctrica. Cuando, por ejemplo, dice Misael, dice, por ejemplo, dice el mes de julio, ahí ustedes ven, ¿no? Hay una parte que está la cantidad de consumo, ¿no? Que unas rayitas más arriba, más abajo por mes. Y dice, sin querer consumí más que en enero. Bueno, ahí está el resultado, es el valor total del porcentaje mínimo de fuerza que genera esa energía eléctrica, ¿no? Continúo aquí, ¿no? Y pues existen más fuerzas, pero yo en esta pequeña clase, en estos minutos, he sido breve con lo más específico que quería que ustedes vean. Dice aquí otras fuerzas invisibles, además de la gravedad, la fuerza de roce o fricción, el magnetismo y la electricidad, existen otras fuerzas invisibles que moldean nuestro entorno, como las fuerzas nucleares, que mantienen unidos los núcleos de los átomos, las fuerzas intermoleculares que dan forma a las estructuras de la materia. Son fuerzas que están presentes en nuestro entorno y nosotros no lo vemos. También hablaba acerca de las energías oscuras, que obviamente es un tema muy aparte, pero también forma parte de esto, ¿no? Que esto da forma al mundo físico que tiene un impacto también en nuestra vida diaria, desde el funcionamiento de los aparatos eléctricos, electrónicos, hasta la forma en que percibimos nuestro entorno, ¿no? Entonces, he sido muy breve en cuanto a los diferentes tipos de fuerza. Yo he querido que esto quede comprendido, ¿no? La actividad va a ser muy sencilla esta semana, que va a ser un foro
y ustedes van a poder contestar, ¿no? De acuerdo a la diapositiva. Recuerden que hay un vocabulario y que ustedes tienen que revisar la diapositiva para que ustedes puedan poner las palabras que ustedes consideren. Recordemos que ¿Para no... cuándo es eso, Miss? ¿Cómo me dijo? ¿Para cuándo es eso, Miss? Ya, esto va a ser para la última semana de clases, es decir, la semana que viene, ¿verdad? La semana que viene yo ya les he de indicar qué vamos a hacer con el vocabulario, porque eso lo vamos a usar para el examen. Qué bonito saber que ustedes mismos van a ir construyendo lo que va a ser su examen. Va a ser algo muy bonito. Entonces, por eso yo les decía que no debe exceder las 15 palabras, no. Un mínimo, por ejemplo, Misael me puede decir, profesora, yo tengo 10 palabras, ok, no hay ningún problema. Lo que a mí me interesa es que de ese vocabulario, las palabras que usted puso allí, usted las comprenda, usted sepa qué significa, porque van a tener que hacer un video pequeñito donde ustedes van a ir diciéndome el concepto de todas las palabras que han puesto, ¿ya? Pero para mí lo importante ahí no es aprenderse de memoria, no. Para mí lo importante ahí es que esas palabras que usted va a poner en su vocabulario las pueda utilizar o por lo menos sepa qué significa, ¿ya? Y yo sé que usted lo va a poder hacer. Ahí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, tengo todavía casi 2 minutitos, ¿no? De pronto. Como les decía al principio, solamente tendré una sesión, ¿no? El vocabulario y, adicional a eso, filosofía. Les recuerdo, filosofía, como les decía, es una materia optativa opcional y específicamente embarca valores. Yo ya subí en la plataforma las actividades de la canasta llena de bondad que ustedes se van a tener que realizar y van a responder, ¿no? Filosofía, ustedes pueden revisar nomás que van a estar las actividades allí en la plataforma, ¿no? Pues les pido, ¿no? Nuevamente encender sus camaritas para poder tomarles una foto y agradecer la presencia de ustedes el día de hoy en esta clase, ¿no? Ya, encender la camarita. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Espero que haya quedado muy claro el tema, pues, de los tipos de fuerza, ¿no? Voy a tomar la fotito. Cuento tres. Por el momento no. Ya, exacto, correcto. Eso es lo que quería, que queden muy claros los temas, ¿no? Cuento tres, uno, dos y tres. Perfecto, perfecto, estimados estudiantes, muy bien. Que tengan una bendecida semana. Yo les estaré dando cualquier tipo de información por medio de la plataforma, ¿no? Una bendecida semana y un bendecido día. Muchas gracias, Miss, por su tiempo. A ustedes.